Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Lucas capítulo 24, del versículo 13 en adelante. Versículos antes se narra del capítulo 24, desde el versículo 1 en adelante, cómo las mujeres van al sepulcro y encuentran que Jesús ha resucitado. Van y le cuentan a los discípulos. Y luego estos hombres, estos muchachos, no sé si decirle muchachos, no sé si eran, qué tan muchachos eran, ¿verdad? A ellos también se les da la noticia, las mujeres, entre ellas María Magdalena, también Juana y María, madre de Jacobo. Ellas fueron al sepulcro y encontraron que Jesús había resucitado, vieron unos ángeles que les dijeron que él había resucitado porque buscan entre los muertos al que vive, etcétera. Bueno, y es cuando entonces ellas regresan a donde estaban todos reunidos y les cuentan las cosas que pasaron, lo que acababa de pasar. Muy difícil también de creer. Para ustedes y para mí tal vez no sea tan complicado, tan difícil porque conocemos toda la historia. Pero si nos ponemos en los zapatos, mejor dicho, en las sandalias de ellos, ¿verdad? Y de ellas en ese tiempo, las cosas son muy diferentes. Quiero que leamos el pasaje completo. Dice el versículo 13: Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, aproximadamente unos 11 kilómetros, para que se hagan una idea. 11 kilómetros puede ser más o menos de aquí a Multiplaza, un poquito más para allá, 11 kilómetros. Eso estaban caminando ese día ellos, porque aparentemente no, de hecho se nota aquí en el pasaje que vivían ahí, eran discípulos de Jesús. No los menciona como entre los 12 discípulos, pero usted sabe que Jesús tenía más discípulos. Menciona en algún momento 70 que mandó a predicar algunos lugares de dos en dos. Tal vez estos siempre anduvieron juntos. Uno de ellos se llamaba Cleofas, dice el versículo 14. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Mire, es el tercer día después de que Cristo ha muerto. Lo crucificaron. 3 días después, todavía ellos van hablando de las cosas que habían acontecido, de todo lo que pasó, de lo que sucedió, lo que hicieron los gobernantes. Y sucedió, dice el versículo 15, que mientras hablaban y discutían entre sí, vean que iban un poco, como decimos aquí en Costa Rica, iban un poquillo parados de uñas, estaban seguramente indispuestos todavía por lo que estaba pasando, tanto que discutían entre sí, hablaban y discutían. Jesús mismo en ese momento se acercó y caminaba con ellos, los vio discutiendo, etcétera, y se arrimó y empieza a caminar con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Noten que el asunto aquí todavía está fuerte, están tristes, están desilusionados, están desanimados. Versículo 18 dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea,
Seguramente se lo pudo haber dicho en un tono un poco de enojo. ¿Cómo es que no se ha dado cuenta usted? ¿Cómo? ¿Dónde estaba metido? ¿En qué está pensando? ¿No puso telenoticias? No, que no tiene Facebook, usted que no se ha dado cuenta de todo lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces él les preguntó, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron, pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Y ahí está, esta es la clave, el versículo 21. Nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres, unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Bueno, se pueden imaginar la desilusión que pudieron haber experimentado estos muchachos o estas personas, estos discípulos y los demás discípulos en esos días. ¿Se han puesto a pensar ustedes en eso? ¿Se han puesto a pensar que después de haber andado 3 años y un poco más junto con Jesús, haber caminado con Él, haber dormido con Él, haber comido con Él, haber escuchado todas sus enseñanzas, haberlo visto hacer milagros, haberlo visto orando, cuántas esperanzas y expectativa podían tener de Jesús? Ahora, el versículo que les dije que es el versículo clave aquí, el versículo 21, dice que nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. ¿A qué se refiere eso de redimir a Israel? No está hablando de una redención espiritual. Aquí no está hablando de redimirnos de nuestros pecados. Ese no es el pensamiento que había en el corazón o en la mente de estos discípulos. Su pensamiento era que por medio de Jesús ellos fueran libertados del yugo opresor de Roma. Estaban esperando que se levantara un David. Por eso se le llamaba hijo de David, y ellos cuando hablaban, aquí bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana, es que están esperando que el hijo de David viniera con espada, con lanza, levantara un ejército y pudieran derrotar al imperio romano, para que ya no los oprimiera más y ellos pudieran recuperar ¿cómo se llama? El control de su tierra, etcétera, porque el imperio que dominaba en ese tiempo era Roma, y a eso se referían con este asunto de redimir a Israel. Pero aquel en el que tenían las esperanzas puestas, como Judas, tenía demasiadas esperanzas puestas en eso. Judas terminó suicidándose por esa desilusión y esa, desesperanza. Pues ellos tienen el mismo sentir, y no solo ellos, los otros discípulos que se quedaron en Jerusalén también, al ver a aquel en el que habían puesto esas esperanzas morir en una cruz, morir en una cruz. No entendían las cosas como las entendemos nosotros ahora. Como cuando alguien pone su esperanza en un partido político o un candidato político y al final le sale como todos los políticos, ¿verdad? Le sale malo. Pues Jesús no era ningún político, su obra iba a ser una obra espiritual, pero ellos no lo sabían y no lo entendían, y por eso vienen tan desanimados, vienen tan desilusionados. Por eso les digo que si ustedes se han puesto a pensar en eso, ver que todo lo que había pasado, pues esta es una historia más para enseñarnos de la vida y de sus altibajos, porque la vida de nosotros está llena de altibajos, de desilusiones. Esta historia es una historia más para mostrarnos que Dios tiene
el control de todo, aunque nuestros corazones estén en modo negación, porque si lo notamos, ellos vienen enojados, ellos vienen, como diríamos, en modo chompipe, chompipados, y eso es dicho ya muy tico, ¿verdad? No sé si será Cartago eso o qué, pero vienen parados de uñas. Pero en medio de todo esto se arrima Jesús a ellos y comienza a caminar con ellos. Estos dos hombres están sufriendo algo más que desesperanza, están sufriendo desilusión, pero también es una historia, esta historia, para enseñarnos que en medio de esa desilusión el Señor puede resucitar una nueva ilusión en nuestra vida, porque todo cambió así, en un instante. Ese es el Dios que tenemos, el Dios de los de repentes, que de un momento a otro usted cambia de parecer, le cambia su manera de pensar y cambia entonces también su manera de vivir. Varias veces a mí me ha pasado en la vida, yo no sé si a ustedes también, pero si ustedes son terrícolas, seguramente también les ha pasado. ¿Qué nos desilusionan? Nos desilusionan empezando por las personas. El asunto es que nosotros decimos, la gente es así. Nos desilusiona, nos fallan, nos traicionan, pero nunca nos vemos a nosotros mismos. O sea, todos son los que hacen lo malo y nosotros nunca nadie. Nosotros somos los buenos. Siempre somos los buenos en la película. Pero nunca pensamos en que nosotros hemos desilusionado gente. Yo he desilusionado personas, he desilusionado gente. Yo me imagino cuánta desilusión pudo haber sentido mi propia madre conmigo cuando empecé a crecer. Ya chiquillo, ya yo empecé a desilusionarla en muchas formas. Era muy desobediente. Como decimos aquí, era tequioso. Era un tequio, no hacía caso, era rebelde. La rebeldía la traía en mis entrañas desde que nací, seguro. Mi pobre madre sufrió mucho, lloraba. La hice llorar muchas veces cuando estaba en el colegio. Pero nosotros sentimos desilusión cuando nos dan promesas y no nos la cumplen las promesas. ¿A cuántos no les han cumplido promesas cuando les han dicho que les han prometido algo? Pues a mí me ha pasado. Cuando a alguien se le ha caído la imagen de otra persona, cuando usted tenía muy en alto la imagen de aquel profesor, la gente nos desilusiona, hermanos. Pero hay que seguir adelante, palabras hirientes, cosas que nos han dicho, mentiras que nos han dicho, infidelidades. Ven, por eso les digo, yo fui muy infiel a mi esposa y la desilusioné mucho. Hemos sido desilusionados y nosotros también hemos desilusionado a muchas personas. ¿Qué es o cuál es el significado de esa palabra desilusión? En el diccionario dice que es desengaño, dice que es decepción, dice que es impresión que se experimenta cuando alguna cosa no responde a las expectativas que se habían creado. Entonces no solamente nos decepciona a las personas, sino que también nos decepciona la vida, nos decepcionan las situaciones, nos decepcionan las temporadas. Alguien aquí tal vez puede decir, uy, no, ese tiempo no quiero acordarme, ni me lo mencione, no me recuerde eso, no quiero ni pensarlo. Es una impresión que recibe alguien cuando la realidad desmiente la esperanza o confianza que tenía puestas en una persona o en una cosa. Es un sentimiento que produce la realidad cuando no cumple las expectativas. Eso es lo que estaba pasando con ellos. Tenían expectativas, no sé si lo vieron en ese versículo 21, pero nosotros esperábamos. ¿Cuántas veces usted puede decir eso? ¿O ha podido decir eso? Nosotros esperábamos, yo esperaba otra cosa. Entonces, esas son definiciones de desilusión. Estos discípulos estaban desilusionados, nada menos y nada más, no solo de la situación, sino del mismo Jesús. Porque muchos de nosotros, aunque algunos no quieran aceptarlo, hasta de Dios nos hemos desilusionado, o solo a mí me ha pasado. Díganmelo, si no, vengan, me echan fuera el demonio.
A mí me ha pasado. Yo me he decepcionado o me he desilusionado, decepcionado no, me he desilusionado de que algunas promesas no han llegado, de que oraciones que he hecho no se han cumplido. Y eso pasa en la vida, de planes que hubiera querido que fueran diferentes, no ha pasado, porque yo creía una cosa, pero pasó otra diferente. Y siempre el responsable de todo, al final, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. Dios es el que tiene la culpa de que tantos niños mueran en el mundo, Dios es el que tiene la culpa de que tantas enfermedades, Dios es el que tiene la culpa de los terremotos, Dios es el que tiene la culpa. Hay muchas cosas que son por causa nuestra, no le toca a Dios. Dios diciendo, pero culpa mía. Efectos de la desilusión en este pasaje. Se vuelve nuestro principal tema de conversación. Yo no sé si lo vieron ahí, cuando ellos iban hablando de lo que había pasado. Ya 3 días habían pasado. Y oiga, cuando digo 3 días, eso de que Jesús murió en viernes, eso no es cierto. Jesús murió en miércoles, del miércoles al domingo son 3 días y 3 noches. Jesús dijo, yo voy a estar muerto 3 días y 3 noches. Eso es un comercial nada más, por si alguno quiere pensar otra cosa diferente. Pero se vuelve lo principal de conversación, el principal tema. Siguen hablando de lo mismo. Entonces, cuando usted está desilusionado, una de las cosas de las que usted va a hablar más es de su desilusión, lo que lo tiene desanimado, lo que lo tiene perturbado, lo que lo tiene enojado. Eso es bueno saberlo porque entonces usted va a decir, no ando muy bien, que digamos. Todavía con la misma cantaleta. 3 días ya, 3 meses ya, 3 años más. Conocí una persona que después de 33 años más o menos, todavía sigue hablando de lo que pasó y sigue llena de odio y rencor después de que la persona que la desilusionó tanto se arrepintió de lo que había hecho y se lo confesó y se lo dijo y le pidió perdón, y esa persona todavía después de 33 años sigue cargando todavía con lo mismo, sigue hablando y cada vez que puede sigue sacándolo a la luz como si hubiera pasado ayer. Esas muestras son de desilusión, vale la pena reconocerlas. Empezamos a carbonearnos a nosotros mismos. Cada vez que usted está solo, empieza a recordarse aquello y empieza a darle vuelta otra vez y darle vuelta otra vez, y cada vez que puede lo habla y tiene discusiones con su familia, con su amigo, con quien sea. Pongámonos vivos con eso. Efectos de la desilusión: produce roces, lo que les acabo de decir, discusiones con otros y hasta con nosotros mismos. Estamos enojados hasta con nosotros mismos. Yo hay cosas que todavía me acuerdo y yo a veces quiero agarrarme a coscorrones, dícese de darse un golpe por la cabeza, o meterse en la máquina de las patadas. ¿Quién no se ha querido meter en la máquina de las patadas después de algo, una tontera que hizo? Cuando se acuerda. Jesús mismo se nos acerca, pero no nos damos cuenta que es Él el que se nos acercó. Cuando estamos desilusionados, sepa que Jesús siempre se acerca, siempre quiere estar ahí para hablarnos, pero nosotros estamos tan desilusionados que no le damos pelota. ¿Cómo se nos acerca Jesús? Cuando leemos la Biblia y Él nos habla, cuando oímos una canción y Él nos habla, cuando llega alguien y nos da una palabra, cuando nos mandan un mensajito por WhatsApp. Es Jesús acercándose y no lo queremos ver, como ellos, porque estaban desilusionados. También produce una profunda tristeza. Yo no sé si vieron, pero el pasaje dice que estaban tristes y Jesús lo notó, estaban tristes. Y también produce una forma de hablar ofensiva. Por eso les digo, estamos como a la defensiva y eso nos hace estar ofensivos también, delicados, como una cría de chompipes, delicaditos. De ahí viene el asunto. ¿Alguien ha tenido chompipes en la casa? Cuesta que peguen,
No son como los pollos de que nacen ahí, si acaso se muere uno. Los chompipes no, con nada se muere el chompipe. Pues así estaban estos, y así podemos estar nosotros también. La desilusión nos hace mirar solo para adentro, nos nubla la vista de todo lo demás. No están viendo el entorno, ni siquiera están poniendo atención a lo que les dijeron aquellas mujeres. Sacamos una vez más el motivo de nuestra desilusión y dicen ellos, pero nosotros esperábamos, pero nosotros esperábamos, pero nosotros esperábamos. No sucedió lo que queríamos. Y aquí es donde cuesta mucho que nosotros como cristianos aprendamos un principio. ¿Y cómo duele entender este principio? Que Dios responde de 3 maneras. Acuérdense bien siempre de eso. Una es la más linda, la que todos queremos, cuando nos dice, sí, claro, te lo voy a dar. Pero hay otra que es más difícil y dice, todavía no, hay que esperar, todavía no. Ay, pero ¿cómo nos cuesta esperar? Y la más dura, pero que es una respuesta de Dios, es que cuando Dios dice, lo siento mucho, pero no. Y Él tiene la razón, y Él sabe por qué no. Pero lo que no entendemos es que es un no que viene de Dios, y si viene de Dios es un no bueno, no es un no malo, porque Dios no es caprichoso para decirnos que no, así porque así, no es como nosotros, que para sacarnos el clavo, o para hacerle mal a nadie, al otro y hacerle la vida imposible, entonces le decimos que no. No, ahora es que me saco el clavo. Dios no es así. Entonces un no también es una respuesta buena de Dios, es una respuesta positiva de Dios, un no es una respuesta positiva de Dios. Y ese es un principio que tenemos que entender como creyentes, como cristianos, nosotros. Someternos a su voluntad. Y también cuando estamos desilusionados no queremos ser doblemente desilusionados. Vieron que en el pasaje ellos dicen, pero sucedió también que unas mujeres, las viejillas de nosotros, las discípulas de Jesús, llegaron con el cuento de que ha resucitado. Yo no quiero creer eso. Yo no quiero que otra vez me desilusionen. O sea, no quiero creerlo porque no quiero ser afectado otra vez. A mí nadie me engaña 2 veces. ¿Ha sido lastimado por amor? Pues entonces ya no más. Ya no ame más, eso le dicen a la gente. Una promesa ha sido rota, pues ya no confíe más. Su corazón ha sido destrozado, no lo entregue de nuevo, entonces, más bien endurezcase. Yo conozco una persona así, muy cercana. Qué difícil, porque no podemos endurecer el corazón todo el tiempo, hermanos, ¿no? ¿Y cómo nos va a hablar Dios? No podemos dejar de amar, no podemos dejar de confiar en la gente, tenemos que seguir confiando, pedirle al Señor que nos ayude y que nos prepare el corazón por cualquier cosa, pero las desilusiones anteriores no pueden servir para que ahora yo esté desconfiando de todos y hasta desconfiando de Dios, porque algún día me dijo que no, o no me dio lo que yo quería, o yo le había pedido. Hay gente que se desilusiona tanto que después de que tiene un fracaso matrimonial, ya no quiere casarse, ya no quiere volver a tener que ver nada con esa persona, con una persona, ya no le cree a nadie, no cree palabras, etcétera. Cuidemos el corazón, porque de él mana la vida, dice la Biblia. Pero ahí está Jesús siempre pensando en nosotros, el hecho de que esté callado no lo hace ausente. Ahí llegó. Y a veces no lo oímos, a veces no sentimos que Él nos esté hablando, pero ahí está Él, su promesa fue, yo estaré con ustedes todo el tiempo. Y vamos a ver entonces cosas que hace Jesús para sacarnos de la desilusión. Están en este pasaje. Versículo 25 en adelante dice, entonces Él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos es una forma muy poética de decir estúpidos.
Sí, hay otras versiones que dice así, estúpidos. Jesús lo dice aquí en signos de admiración. ¿Cómo es que no han creído todo lo que los profetas han dicho? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, ¿qué quiere decir comenzando desde Moisés? Desde el Pentateuco, empezó desde Adán y Eva, desde el comienzo, desde el Génesis. Comenzando desde el Génesis y siguiendo por los profetas, todos los profetas en la Biblia, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Volvió a decirles todo mientras iban caminando 11 kilómetros. Llegaron a la casa, a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba de lejos. ¿Da qué? Dios, este Dios, Jesús, he jugado. ¿Ah? He jugado. Hizo como que iba por otro lado. No, si a veces no las hace a nosotros también, para ver si entendemos. Lo mejor fue lo que pasó aquí. Cuando llegaron a ese lugar, hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué cosas hace Jesús para sacarnos de la desilusión? Lo primero que él siempre va a hacer es acercarse. Iban caminando y él se acercó. De una u otra manera él se va a acercar. Él no se va a apartar cuando estamos desilusionados. Él más bien va a buscar hablarnos, va a buscar estar cerca, porque lo segundo que hace es dejarnos que hablemos, que saquemos. Como cuando usted quiere desahogarse con alguien, hay gente que le dice, pastor, necesito un consejo, señor, pastor, es que pasa esto y esto. Sí, claro, sí, venga, consejería. Cuando entonces viene la consejería, lo que hace es hablar y llorar y todo, y al final, eso era lo único que necesitaba la persona, alguien con quien desahogarse. Salió liviano, salió como una pluma, alguno que otro consejo por ahí, pero las cosas se arreglaron, pues Jesús se va caminando con ellos y los deja que hablen. Nos hace sacar nuestra desilusión, desahogarnos. Eso es bueno. Por eso no se calle. Hable lo que tiene ahí, sáquelo. El diablo no quiere que usted saque esas cosas. También nos sacude con palabras fuertes. ¿Vieron? Esas palabras son fuertes, insensatos y tardos de corazón. Cuando nos duele la palabra es porque es muy probable que sea Dios el que nos esté hablando. Hoy mismo, aquí a usted, si le está doliendo lo que yo estoy diciendo o lo que usted está escuchando en la palabra, es muy probable que Dios le esté hablando hoy mismo. Y luego empieza a contarnos la historia de nuevo. Nos empieza a contar la historia desde el principio. Bueno, vamos a ver. Saquemos el ábaco. Algunos no saben qué es un ábaco. El aparato ese de contar con bolitas, ¿verdad? Que teníamos desde que entramos a primer grado. Creo que era en primero, porque en el kinder no lo usábamos. Nos cuenta la historia de nuevo, empieza desde el Génesis. ¿Cuál historia? La historia de Dios y de todos nosotros. Lo que ellos oyeron fue lo que todos necesitamos oír cuando estamos desilusionados. ¿Qué es lo que necesitamos oír? Lo primero es que Dios siempre ha tenido el control de todo y a Él nada se le sale de control. Porque la Biblia, hermanos, es la historia de la salvación. Alguien dijo por ahí una vez, ¿para qué lee la Biblia? Eso es la historia de Israel. No he entendido. No es la historia de Israel. Es la historia de la redención del hombre. La historia del ser humano y cómo Dios hizo todo lo que tenía que hacer para salvarnos y luego está haciendo todo lo que tiene que hacer para venir por nosotros y llevarnos a su gloria. Empezó a contarles eso. Dios tiene el control.
También les contó que nada se ha acabado, que las tragedias no son motivo suficiente para darse por vencido, porque en la Biblia está llena de personas que no se dieron por vencido aún en sus tragedias. Dios apareció ahí en medio de sus tragedias. Que no soy la única persona que ha llorado. No sé si se han dado cuenta cuántas personas han llorado en la Biblia. Hasta el mismo Jesús lloró. Y no crean que Jesús lloró ahí cuando fueron a la tumba de Lázaro, porque pobrecito Lázaro se murió. No, no. Jesús lloró, ¿saben por qué? Por la falta de esperanza de aquellos que lloraban por Lázaro, que lo vieron morirse. Cuando vio llorar a Marta y vio llorar a María y vio llorar a todos, él se compungió de corazón, porque todavía no ha llegado la resurrección de los muertos. Y quiso hacer un prototipo de ese día, resucitando a Lázaro de los muertos. Lloró ese día Jesús, pero también lloró delante de Jerusalén cuando la vio y dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuánto he deseado juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no han querido. Y lloró. Jeremías lloró mucho Jeremías, por algo se le conoce como el profeta llorón. David lloró también muchas veces. Israel lloró cuando estaba en el exilio en Babilonia. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo también segarán, dice el Salmo 126. Y podemos seguir hablando de personas que lloraron. Hace unos días hablábamos de cómo lloró María frente a la cruz de Cristo. Una espada traspasó su corazón. Muchos lloraron. Aquella otra mujer que hablábamos ahora, a los pies de Jesús, con sus lágrimas, regó sus pies, llorando delante de Él. Y podemos mencionar, porque Dios nos dejó las lágrimas con propósitos específicos, para sanar el corazón. Cuando lloramos, sanamos nuestro corazón. Por eso no es malo llorar. Entonces, Jesús les recordó que no sos la única persona, no sos la única persona que ha llorado, pero que sí sos la primera persona que Dios quiere consolar ahora, si usted ha llorado mucho. Esa historia dice que fue Él quien buscó a aquellos esposos desde allá, el Edén, después de haber pecado. ¿Quién fue el primero que fue a buscar a Adán y Eva cuando pecaron? Jesús. Dios hecho hombre. La manifestación visible del Dios invisible es Jesucristo. Él mismo fue a visitarlos. Que fue Él quien sanó el corazón del joven José cuando sus hermanos lo desilusionaron y lo vendieron como esclavos. José lloró también. Que fue Él quien lo sostuvo a Moisés cuando su pueblo lo desilusionaba cada día. Que fue Él quien ganó la batalla a favor de un rey desilusionado por el gran ejército que venía contra ellos, aquel rey Josafat. Que fue Él quien le dio la confianza a aquel pastorcito David, desilusionado porque sus hermanos y porque un rey y aún su papá estaban acobardados por el gigante. Que fue Él quien perdonó a ese mismo pastor años más tarde, desilusionado por sus pecados. Jesús lo perdonó. Y así podemos seguir contando historia de todos aquellos desilusionados que recibieron una nueva ilusión. Entonces, ¿qué debemos hacer en medio de nuestra desilusión? Algo que pasó cuando Jesús llegó a la casa de estos hombres. Lo primero que hicieron, que es importantísimo, es que le dijeron: Jesús, no te vayas, quédate con nosotros. Algo había pasado en el camino que quisieron que se quedara con ellos. Quédate conmigo. Lo segundo: Señor, cena con nosotros otra vez. Me recuerda el pasaje de Apocalipsis 3, versículo 20, que dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hace 8 días les decía, ese es un mensaje a una iglesia. A veces tenemos el corazón cerrado, las puertas del corazón cerrado por la desilusión. La desilusión cierra el corazón al Señor. Pero necesitamos entonces decirle al Señor: entra, Señor, siéntate en nuestra mesa y cena con nosotros otra vez. Recuérdanos cuando partes el pan,
que tu cuerpo fue partido y que tu sangre fue derramada por nosotros. Se nos olvida eso. Y lo tercero es que, Señor, ábrenos los ojos de nuestra desilusión. Queremos verte en esta situación. No sé si se dieron cuenta que cuando Jesús partió el pan, fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Porque la desilusión hace que se nos olvide todas las maravillas y las cosas grandes que Jesús ha hecho por nosotros. No sé por qué, solo nos acordamos de las cosas negativas cuando estamos desilusionados. Y todo lo que Él ha hecho por nosotros, el aire que estamos respirando ahora, que nuestros pulmones funcionan bien, que nuestro corazón está latiendo, que nuestros pies nos sostienen, que nuestras manos nos dan el sustento cuando trabajamos, y todas esas cosas, ¿por qué no nos recordamos de esas cosas? Solo tenemos la desilusión. Pues ellos, en un instante, de un momento a otro, les cambió todo. Tanto que decían, Señor, ábrenos las escrituras. Eso tenemos que decirlos, porque ellos decían, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Una de las cosas que el Señor quiere hacer en medio de nuestra desilusión es abrirnos la palabra de Dios para que arda nuestro corazón y volvamos otra vez a tener la misma expectativa que al principio, lo mismo de antes. No hay nada mejor que abrir la palabra y dejarlo a Él que hable a través de su palabra. Nada se ha terminado. Él está vivo y quiere darte una nueva ilusión, como se la dio a ellos ese día. Cambió todo, de la noche a la mañana, de un día para otro, de un segundo a otro. Y así puede cambiar en su vida también.